Bueno, yo soy Raquel Romero Vidal, que soy residente de tercer año de aquí del hospital y me ha tocado dar esta sesión sobre ventilación de protección pulmonar y maniobras de reclutamiento en el ámbito quirúrgico. Es un tema que está ya bastante consolidado y que todos tenemos muy por mano, que se aplica, yo creo que por prácticamente todo el mundo del servicio hoy en día. Y he decidido centrar un poquillo esta sesión más en explicar un poquito en por qué aplicamos las medidas que aplicamos para la protección pulmonar y hablar un poquito de alguna novedad o sobre métodos para hacer las maniobras de reclutamiento. Este es un poquito el índice que voy a seguir. Hablaremos un poquillo sobre pinceladas de fisiología respiratoria que nos ayuden a entender el resto de la sesión, sobre las lesiones pulmonares asociadas a la ventilación de protección pulmonar propiamente dicha y acabaré con unos mensajes para llevar a casa de conclusión. Vamos a poner un poco en contexto cómo empezó todo este tema de la ventilación de protección pulmonar. Y es que desde hace muchos años que se usa la ventilación para asistir a los pacientes que son sometidos a cirugía, dada la pérdida de función respiratoria que presentan por los efectos de la anestesia, sobre todo desde la aparición de los bloqueadores neuromusculares. En los años 60 se empezó a estudiar un poco las lesiones que podía haber en consecuencia a estas maniobras de ventilación y se vio que los pacientes que eran sometidos prevenían atelectasias al terminar las intervenciones y esto producía una disminución de la oxigenación y la complianza. Ya en los años 90 se estudió inicialmente los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, que son pacientes en las cuales la ventilación mecánica es el tratamiento de elección, pero que tienen muchos efectos deleterios a consecuencia de esta por los cambios que se producen en el pulmón. Pues estos son los pacientes que veremos que son los más estudiados con los mecanismos de protección. Y ya en los años 90 se vio que estrategias de disminución del volumen tidal ayudaban a reducir la mortalidad de estos pacientes y en el 99 la American Thoracic Society fue la primera en definir las lesiones asociadas a la ventilación como tal y la ventilación de protección pulmonar. Posteriormente se extrapolaron estos datos y se intentó ver si estas estrategias de protección también ayudaban a los pacientes con pulmones sanos que se sometían a la ventilación para la cirugía y aquí en este estudio que he puesto al final, que se llama IMPROVE, se demostró que efectivamente también ayudaban a reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias. Vamos a dar unas pinceladas de fisiología respiratoria. Este podría ser un tema único de la sesión, pero me voy a centrar en cuatro cosas que pueden sernos útiles para ayudar a entender el resto de la sesión. Y es que si hay algo fundamental del sistema respiratorio es que se trata de un sistema que funciona por gradientes de presión. Es decir, necesitamos una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión en el interior del alveolo para que se genere un flujo de aire de entrada y de salida del sistema. Muchas presiones están implicadas en este sistema, pero de la que es fundamental hablar cuando hablamos de ventilación es de la presión transpulmonar. Esta es la presión responsable de la distensión del alveolo durante la ventilación y se define como la diferencia entre la presión alveolar, que es la que se encuentra en el interior de los alveolos, y la presión pleural. Es importante en ventilación porque esta es la que determina tanto el punto de apertura de los alveolos que se encuentran colapsados como el punto de rotura de los alveolos por sobredistensión. Como característica, la presión transpulmonar en condiciones fisiológicas se trata siempre de una presión positiva y esto es lo que nos permite que el alveolo se mantenga constantemente abierto incluso al final de la expiración. Esto es gracias a que la presión pleural siempre tiene un valor negativo en condiciones normales y la ventilación funciona a raíz de hacer la presión pleural más negativa o menos negativa durante la inspiración y la expiración. Si vemos aquí en la gráfica que tenemos aquí, la línea verde representa la presión pleural y se ve que siempre está por debajo de cero, se nos hace más negativa con la inspiración y luego se hace menos negativa con la inspiración, pero siempre por debajo de cero. Otros de los conceptos de los que tenemos que hablar de fisiología respiratoria y que siempre suelen explicar en conjunto son la elastancia y la complianza o distensibilidad.
Estas se explican juntas porque se suele decir que la elastancia es la inversa de la confianza, pero es importante entender los dos conceptos como independientes, porque no siempre son exactamente, no siempre se corresponden exactamente. La elastancia determina la capacidad que tiene el pulmón de retraerse y volver a su volumen original después de haber sido distendido. Y se mide en unidades de presión partido de unidades de volumen, mientras que la complianza es la capacidad que tiene el pulmón de ser expandido, la capacidad de distensión, y se mide al revés, en unidades de volumen por unidad de presión. La complianza se puede medir de distintas formas. Os he dejado aquí abajo una tabla de las tres principales complianzas que podemos definir y su fórmula, pero me voy a centrar principalmente en estas dos primeras y explicar un poquillo su diferencia. Como veis, he señalado en negrita que la diferencia entre la dinámica y la estática es la presión que se usa para hacer el gradiente de presiones. En el caso de la dinámica, la presión sobre la que se resta la pipa es la presión pico, mientras que la presión estática se mide con la presión plató. ¿Esto qué nos supone? Pues supone que la compliancia estática no se ve influenciada por los componentes de resistencia que presenta la entrada y salida de aire en la vía aérea. Y al utilizarse la presión plató, únicamente se puede medir en el modo controlado por volumen, mientras que la complianza dinámica sí que influyen estos factores de resistencia de las vías aéreas y se puede medir tanto en volumen control como en presión control. Aquí aprovecho para decir que la presión meseta o plató, que es la que podemos medir únicamente en volumen control, necesita, como ya sabemos, este tiempo de pausa al final de la inspiración para medir esta presión en ausencia de flujo y la duración de esta pausa tiene que ser mínimo de 3 segundos para que el valor que nos da sea un valor válido. En la mayoría de respiradores, sobre todo los que disponemos aquí, no podemos configurar el tiempo de pausa inspiratoria como una unidad de tiempo, sino que es como un porcentaje del tiempo inspiratorio. Y tenemos que tener en cuenta que en función de la frecuencia respiratoria que utilicemos, este tiempo será uno u otro. Y es importante tener en cuenta que si el tiempo es menor de 3 segundos, el valor que nos va a dar la complianza, o sea, la presión plató no es del todo exacto. Vale. Entonces, hemos explicado antes que durante la ventilación espontánea el mecanismo del movimiento de aire se basa en un aumento o disminución de la presión negativa que se ejerce sobre el tórax y esto es a consecuencia de la contracción y relajación del diafragma. Sin embargo, cuando tenemos al paciente sometido a una anestesia general, el componente del diafragma lo suprimimos porque aplicamos los bloqueadores neuromusculares y la forma que tenemos para hacer entrar y salir el aire de los pulmones es aplicando una presión positiva desde fuera, desde la atmósfera hacia el interior. ¿Esto qué hace? Que hemos dicho al final que la presión de distensión depende de la presión transpulmonar. En ventilación fisiológica lo que hacemos es hacer más negativo el componente de presión pleural, como se ve aquí en la imagen de arriba, mientras que en la ventilación mecánica lo que hacemos es, a raíz de aumentar la presión a través de la atmósfera, acabar aumentando la presión alveolar y como vemos en ambos casos, la presión transpulmonar es de 8 centímetros de agua en positivo, pero en un caso se hace modificando la presión pleural y en otro modificando la presión alveolar. Vale. ¿Qué pasa? Que todo esto lo estamos hablando en condiciones ideales y asumiendo que en todo el pulmón no están actuando otras fuerzas. ¿Qué pasa? Que la realidad es que la gravedad es un componente que afecta en gran medida la ventilación mecánica porque las zonas que están en declive no tienen las mismas presiones que las zonas que están en las áreas superiores. En un paciente anestesiado, que normalmente lo tenemos en decúbito supino y es de lo que voy a hablar y no me voy a enredar con otros tipos de posiciones quirúrgicas, la presión la presión pleural es mayor en las zonas dorsales por efecto principalmente de la gravedad tanto del agua como del tejido pulmonar que se apoya sobre esto, haciendo que la presión pleural llegue a ser positiva en las áreas declives del pulmón. ¿Esto qué hace?
que modifica la presión transpulmonar haciéndola negativa y haciendo que en las zonas dorsales del pulmón haya una tendencia al colapso alveolar. Esto es un fenómeno que pasa en el 90% de los pacientes anestesiados, es decir, casi todos los pacientes, por el hecho de ser sometidos a ventilación mecánica, van a presentar un grado de colapso pulmonar. Lo que diferencia a unos de otros es qué porcentaje de la masa pulmonar está colapsada, y es que vamos a tener pacientes desde que tengan solo un 3-4% hasta incluso más de un 25%. ¿Qué consecuencias tiene este colapso pulmonar? Pues por un lado tenemos el shunt que va a presentarse debido a que estas zonas colapsadas son zonas que están perfundidas pero no ventiladas, y luego además esto va a generar una heterogeneidad en la ventilación, pues las zonas que se encuentran colapsadas van a tener un reclutamiento cíclico, van a tener tendencia a abrirse y cerrarse de forma dinámica con la inspiración y la expiración, mientras que el resto de zonas, como la presión se va a distribuir en un área más pequeña del pulmón, van a tener tendencia a la sobredistensión. Y esto nos va a dar dos tipos de lesiones diferentes, que son el atelectrauma y el volutrauma o barotrauma, que voy a explicar más adelante. Aquí en estas imágenes he puesto un ejemplo de un estudio que se hizo de TAC, en el que podemos ver en la imagen de la izquierda el pulmón de una persona sana antes de someterse a una inducción anestésica, y en la zona de la derecha justo tras la inducción. Y si nos fijamos aquí en las zonas declives, podemos ver que se han atelectaseado estas zonas del pulmón por la tendencia al colapso que hemos dicho. Vale, entonces, hemos dicho que la ventilación pulmonar no es una técnica inocua para el pulmón y que se empezaron a hablar de los tipos de lesiones que se podrían producir. Aquí voy a aprovechar para hacer una distinción entre dos conceptos, que son las lesiones pulmonares asociadas a ventilación mecánica y las inducidas por ventilación mecánica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues que las asociadas pueden estar o no provocadas directamente por la ventilación, es decir, cualquier tipo de lesión que presente un paciente sometido a ventilación, ya sea a causa de esta o no, mientras que las inducidas nos centraremos únicamente en aquellas cuya causa directa es la ventilación. Y voy a hablar sobre estas son todos los tipos de mecanismos lesionales que pueden producirse en el pulmón por la ventilación, pero voy a centrarme en hablar de los 4 más estudiados, que son el volutrauma, el barotrauma, el atelectrauma y el biotrauma. Voy a definir un poquito cada uno. Por un lado tenemos el barotrauma y el volutrauma, que se suelen explicar en conjunto porque son lesiones que pueden ser parecidas, que a menudo se confunden, pero que conceptualmente son diferentes. Y esto lo he resumido aquí en la tabla que he traído. Digamos que, como dice su etimología, el barotrauma está asociado a una lesión debido a altas presiones en el alvéolo, mientras que el volutrauma se produce debido a una sobredistensión del alvéolo. Esta sobredistensión puede estar causada por un aumento de presión o puede también incluso darse en condiciones de presión normal. Y esto es lo que lo diferencia del barotrauma. Además, el mecanismo lesional y la forma en la que los vamos a identificar es que el barotrauma se suele asociar más con la ruptura del alveolo y la salida de aire fuera del mismo, manifestándose en forma de neumotórax o de enfisema, mientras que el volutrauma puede o no producir ruptura, pero característicamente lo que va a producirse es una inflamación y un edema alveolar a consecuencia de esta distensión. Por otro lado, tenemos el atelectrauma, que se produce por este colapso pulmonar del que hemos hablado antes, y va a ocasionar unas lesiones del alvéolo como consecuencia de las fuerzas de cizallamiento, del colapso y reexpansión cíclico del alvéolo, y va a acabar produciendo un desprendimiento del epitelio, una formación de membrana hialina, y va a acabar desarrollando también cierto grado de edema pulmonar. Luego, es importante también entender todo el concepto del biotrauma, y es que es toda esta liberación de citocinas inflamatorias que se van a producir al nivel del alvéolo como consecuencia de todas estas lesiones que hemos hablado. Y es importante también entender esto porque esta liberación de mediadores de la inflamación va a producir una lesión tanto local en el alvéolo, produciendo este edema y esta fibrosis, como estos mediadores pueden pasar a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo y acabar produciendo lesiones a nivel sistémico, disfunción multiorgánica e incluso la muerte.
Os he dejado aquí unas imágenes de un artículo que encontré del New England, en el que se pueden ver de forma bastante visual las distintas lesiones que se producen a nivel del alveolo por los distintos mecanismos. Lo que he hablado de la descamación epitelial, que la tenemos aquí arriba, la formación de membranas hialinas y el edema, y aquí tenemos también toda la liberación de citocinas inflamatorias que se produce a nivel local y que, como he dicho, pueden pasar a la sangre y acabar produciendo disfunción multiorgánica y muerte. Vale, estos son los mecanismos de lesión que puede producirse en el pulmón, pero ¿cómo se traduce esto a la clínica? Pues para eso hablamos de las complicaciones pulmonares postoperatorias. He recogido en esta tabla las definiciones que dio la Sociedad Europea de Anestesia en un consenso que hicieron en 2015 para intentar estandarizar un poco pues, las definiciones de los tipos de resultados postoperatorios de cara a unificarlas para estudios de investigación y demás. No me voy a centrar a leer las definiciones, creo que todos las conocemos, pero las voy a dejar aquí por si en algún momento alguien las quiere consultar. Pero vamos, que las principales complicaciones pues, son las que ya todos conocemos: las infecciones, la atelectasia, el neumotórax, el derrame pleural, el broncoespasmo, la neumonitis aspirativa. El grupo de investigación catalán de ARIEScat empezó a publicar en 2010 resultados sobre sus líneas de investigación, intentando averiguar determinantes que pudieran ayudarnos a establecer un riesgo preoperatorio para el desarrollo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Todas estas investigaciones que hicieron han acabado en el desarrollo de una escala que se llama la escala de evaluación de ARIEScat, que a día de hoy ha sido validada y se usa a nivel nacional e internacional para estimar el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Tiene en cuenta 4 variables dependientes del paciente y 3 que son dependientes de la cirugía. A cada una se le asigna una puntuación y estratifica el riesgo en 3 niveles: bajo, intermedio y alto. Una vez hemos hablado de los mecanismos de lesión asociados a ventilación mecánica, nos va a ayudar a poder explicar un poco mejor cuáles son las estrategias de ventilación de protección pulmonar y por qué aplicamos cada una de ellas. Es importante entender que estas estrategias han demostrado reducir la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias, que acaba influyendo en una disminución de la mortalidad de estos pacientes tras ser sometidos a ventilación para cirugía. Por un lado tenemos la aplicación de un volumen tidal bajo, entre 6 y 8 mililitros kilo, que nos va a evitar el volutrauma por la sobredistensión alveolar. Luego tenemos la driving pressure por debajo de 15, que nos va a disminuir en este caso el riesgo de barotrauma. Y luego tenemos la estrategia de Open Lung Approach o estrategia de pulmón abierto, que nos va a evitar las atelectasias y el colapso cíclico de los alveolos. Y consisten en maniobras de reclutamiento pulmonar y en el dejar al paciente con un nivel de PIP óptimo para evitar el recolapso. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas medidas. Por un lado, la primera medida de que se vio que había demostrado una reducción del riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias fue la disminución del volumen tidal. Antiguamente en los pulmones, o sea, se utilizaban estrategias con volúmenes tidals altos de entre 10 y 12 mililitros kilo, porque se consideraba que el principal objetivo de la ventilación era garantizar la oxigenación de estos pacientes. Sin embargo, se vio que estos mecanismos eran bastante lesivos para el pulmón y se empezó a estudiar la estrategia de usar volúmenes tidal más bajos, viendo que se reducían el riesgo de complicaciones sin verse afectado, sin estar esto en detrimento de la oxigenación. Más adelante, como todo lo que hemos dicho, se acabó demostrando que estas estrategias de volúmenes tidal más bajos también nos servían para los pacientes sometidos a ventilación por anestesia. Sin embargo, reducir el volumen tidal no es suficiente y es necesario aplicar otras medidas para optimizar la ventilación. Y para ello vamos a hablar un poquito de estos dos otros conceptos que se llaman el estrés y el strain, que tienen relación con lo que hemos explicado previamente. El estrés se define como la fuerza aplicada sobre un área dividida entre este área sobre la que se aplica.
Y es importante porque tenemos que tener en cuenta que cuanto más pequeña sea el área que vamos a ventilar, mayor es el estrés producido sobre esta área. Como hemos dicho antes, al haber zonas de colapso, el área que queda sobre la que estamos ventilando el pulmón es más pequeña y sobre estas zonas el estrés que producimos es mayor. Además, luego está el strain, que se traduce como estiramiento y es la medida del cambio de dimensión de una estructura con respecto a su dimensión original. Si extrapolamos esto a un pulmón, vemos aquí que el strain sería la distensión que se produce en el pulmón, que es el equivalente al volumen tidal, respecto al volumen que había previamente, que sería equiparable a la capacidad residual funcional. Entonces, ¿por qué esto es importante? Podemos ver en esta tabla que aplicando un mismo volumen tidal sobre un pulmón sano y sobre un pulmón con síndrome de distrés respiratorio en el que la capacidad residual funcional está disminuida, el nivel de strain se duplica hasta 4 veces respecto al pulmón sano. Esto quiere decir que el volumen tidal no es una medida que se ha demostrado que reduce la lesión pulmonar, pero que no es la única y que es necesario hablar de otras medidas. Y la siguiente de la que vamos a hablar es la driving pressure. La driving pressure es importante porque es la única variable disponible de forma rápida que tenemos a nuestra disposición en el quirófano que se ha asociado de forma más directa con el desarrollo de complicaciones pulmonares postoperatorias y se define como la presión necesaria para contrarrestar las fuerzas elásticas del pulmón y permitir la distensión. También se conoce como presión impulsora y se mide como la diferencia entre la presión plató menos la PIP. Se ha visto que es necesario utilizar una driving pressure menor o igual a 14 centímetros de agua para mejorar la supervivencia de estos pacientes. En estos gráficos que he puesto aquí de un estudio de la JAMA, estudiaron los efectos que tenía la driving pressure y la presión plató sobre el riesgo de desarrollar sobre la muerte hospitalaria. Y se ve cómo existe una tendencia de que a medida que aumentan los valores de driving pressure y de presión plató, aumenta la mortalidad. Aquí también en este mismo estudio tenemos una curva de Kaplan-Meier en la que se puede ver claramente una diferencia con un valor significativo entre usar presiones driving pressure mayores y menores de 14. Esto se estudió en pacientes, como siempre, con síndrome de distrés. Más adelante se hicieron nuevos estudios para ver si esto era aplicable a pacientes quirúrgicos y os he dejado aquí un recopilatorio de varios estudios en los que se mira esto. He señalado y voy a recalcar el estudio de Neto porque es un metaanálisis en el que se analizaron hasta 2.250 pacientes y se vio no solo que los valores de driving pressure por encima de 14 eran más lesivos, sino que a medida que aumenta este valor de driving pressure, aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares y que existe una correlación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la driving pressure depende de todas las propiedades del sistema respiratorio, incluida la distensibilidad de la caja torácica. Entonces, cuando este componente puede verse modificado en algunos pacientes o en algunas condiciones quirúrgicas, nos puede afectar al valor de driving pressure y dejar de ser una medida fiable para guiar nuestra ventilación. He dejado aquí numeradas las situaciones principales en las que existe una disminución de la complianza de la caja torácica y como podéis ver hay muchas de ellas que nos encontramos de forma habitual en nuestro ámbito quirúrgico, como son el aumento de presión abdominal por el neumoperitoneo, pacientes obesos, pacientes con posición de Trendelenburg, entre otras cosas. En estas situaciones puede ser necesaria una mayor driving pressure para movilizar el aire dentro del alveolo sin llegar a producir una distensión del mismo. Y es por eso que la driving pressure deja de ser una medida fiable para medirlo. Ahora voy a intentar explicarlo de forma un poco más visual. Y es que en estos casos
puede resultar más útil, antes que hablar de driving pressure, hablar de la presión transpulmonar que hemos mencionado al principio. Hemos dicho que esta es la presión encargada de la distensión del alveolo y, a diferencia de la driving pressure, no se ve afectada por la rigidez o la complianza de la caja torácica. Aquí en esta imagen que os he puesto un ejemplo bastante visual con ejemplos numéricos de cómo la driving pressure puede verse alta sin que realmente esto se transfiera en una presión transpulmonar elevada y en el que no estaremos produciendo un mecanismo de lesión pulmonar. En este paciente, que podía ser un paciente que tiene una rigidez torácica por cualquiera de las situaciones que hemos explicado antes, ya sea el neumoperitoneo, obesidad, etcétera, en el que la presión pleural está aumentada y la tenemos a 25 centímetros de agua. Para ejercer una presión transpulmonar de solo 5 centímetros de agua es necesario alcanzar una presión alveolar de hasta 30 centímetros. Sabemos que en condiciones normales la presión alveolar es equivalente a la meseta. Pues si en este paciente lo tuviéramos sin nada de PIP, la driving pressure que estaríamos ejerciendo sobre el pulmón es de 30 centímetros, lo cual es el doble del valor que hemos dicho seguro. Sin embargo, como vemos, la presión transpulmonar no está elevada, entonces no estaríamos produciendo realmente una lesión sobre el pulmón. Si decidimos guiarnos por la presión transpulmonar en vez de la driving pressure, el objetivo es el mismo, es intentar obtener una presión transpulmonar por debajo de 15 centímetros de agua al final de la inspiración, y es importante que la presión transpulmonar siga siendo mayor a 0 al final de la expiración para evitar el colapso alveolar que hemos dicho antes. Se ha visto que presiones transpulmonares por encima de 26 centímetros de agua son altamente lesivas para el pulmón, ya que el volumen tidal sería similar a la capacidad pulmonar total. Ahora, si todo esto está muy bien, muy útil medir la presión transpulmonar, pero ¿cómo lo hacemos? En plan, ¿dónde aparece esto en los monitores del respirador? ¿Qué pasa? Que no se usa de forma habitual porque no es fácil medirla. Hemos dicho que la presión alveolar es equivalente a la presión meseta o plató, que todo esto está muy bien, es fácil de medir con los modos controlados por volumen, pero lo complicado es obtener una medida fiable de la presión pleural. Y para eso es necesario utilizar sondas esofágicas conectadas a monitores de presión, que consisten en introducir un balón a que quede como en el tercio distal del esófago, hincharlo, y esto sería como un equivalente a la presión pleural. Aquí en esta gráfica que he puesto se puede ver claramente, os he dejado un ejemplo de cómo se afecta la presión transpulmonar al poner un neumoperitoneo en el paciente. La línea roja equivale a la presión transpulmonar previo a la insuflación del peritoneo y la línea naranja es después de la insuflación. ¿Qué es lo característico y qué es lo que querría reseñar de aquí? Pues que si os fijáis, la línea roja se encuentra constantemente por encima de 0. Es decir, la presión transpulmonar es siempre positiva, mientras que cuando hacemos el neumoperitoneo pasa durante la expiración, la presión transpulmonar volverse negativa. Y esto es lo que nos va a producir el colapso cíclico de los alveolos y la lesión de atelectrauma. Aquí he dejado un algoritmo de cómo podríamos guiar nuestra ventilación en función de las presiones en un artículo que publicó Williams en el 2019 en la revista Anesthesiology. Lo que nos dice es que deberíamos mirar primero de colocar un volumen tidal seguro según las estrategias de ventilación de protección y monitorizar en primer lugar la driving pressure, que es lo que tenemos a mano en el día a día en el respirador. Si esta se encuentra elevada por encima de 14 centímetros de agua, tendríamos que valorar, por un lado, si el paciente presenta alguno de los condicionantes que hemos dicho antes que pueden causar la lesión pulmonar, y por otro, si la presión plató está elevada. Si alguna de estas cosas está teniendo lugar, deberíamos considerar introducir un balón esofágico y medir la presión transpulmonar. Y si esta también se encuentra por encima de 15, es cuando nos podríamos plantear, después de haber descartado posibles causas, pues iniciar maniobras de reclutamiento, optimizar la PIP del paciente o reducir los volúmenes tidal. Otra medida que puede ser útil para los casos en los que la driving pressure no sea una medida fiable
para nuestra monitorización es lo que se conoce como el Stress Index. Problema que tenemos con esto y por el que lo voy a explicar como muy por encima es porque para calcularlo necesitamos unos software específicos de los que aquí no disponemos. Entonces es algo que nosotros en nuestro caso no lo podemos utilizar, pero quería ayudaros a entender un poquillo como el concepto de qué es en qué se basa y poder guiarnos por las curvas de ventilación. Este medidor lo que hace es mirar la curva presión-tiempo del modo controlado por volumen y se fija en la concavidad o convexidad que se produce al final de la curva. Y en resumen lo que nos dice es que si al final de la curva existe una concavidad, el stress index será mayor de 1 y nos está indicando que hay un colapso pulmonar y un reclutamiento cíclico. Mientras que si se encuentra de forma convexa, el stress index es equivalente a menor de 1 y a lo que hay es una sobredistensión cíclica. El objetivo, si tuviéramos de esta medida, si la pudiéramos medir de forma numérica, sería que el valor estuviera próximo lo más posible a 1. Lo siguiente y último de lo que voy a hablar, la última medida de la que estábamos hablando como ventilación de protección pulmonar, es la maniobra es la estrategia de Open Lung Approach o estrategia de pulmón abierto, que lo que hace es evitarnos el colapso pulmonar y que consta de 2 partes. Por un lado, realizar maniobras de reclutamiento para abrir estos pulmones, estos alvéolos que han quedado colapsados, y por otras, mantener una presión positiva al final de la aspiración, que conocemos como PIP, para evitar el recolapso de dichos alvéolos. Entonces, para entender un poquillo por qué esto es beneficioso, está bien recordar la ley de Laplace, que relaciona la presión, la tensión superficial y el radio que operan en una interfase aire-líquido de una burbuja, que sería el equivalente al alvéolo. Y si nos fijamos en la fórmula, es bastante fácil de entender que es mucho más fácil mantener un alvéolo abierto que abrir un alvéolo que ya está colapsado. Pues la presión necesaria aumenta a medida que se reduce el radio de la circunferencia y este valor gamma es lo que hablaremos de la tensión superficial, que es mayor cuanto menor es el volumen también. Para conseguir expandir un alvéolo es necesario llegar a lo que conocemos como la presión de apertura. En pulmones sanos, la distribución de esta presión de apertura es bastante uniforme entre todo el pulmón, ya que tiene el surfactante que funciona correctamente y nos disminuye la tensión superficial. Por eso la gran mayoría de alvéolos se abre en un rango de presión similar que, medido de forma empírica utilizando como imágenes de TAC para tener las referencias, sabemos que corresponde a una presión de unos 40 centímetros de agua. Sin embargo, en pulmones que están lesionados, como en los pacientes con distrés, hay una heterogeneidad en los alvéolos y tenemos algunos que se reabren a unos valores similares a los sanos, mientras que otros necesitan presiones más altas y más tiempo para la apertura de estos alvéolos colapsados. Y es por eso que necesitamos presiones más altas y mantener más tiempo la maniobra de reclutamiento. Aquí os he dejado también las imágenes de TAC del mismo estudio que os he presentado al principio. Esta era la imagen que habíamos visto post-inducción y luego ha venido haciendo imágenes de TAC a medida que aumentaba la presión inspiratoria y vemos que con una presión de 40 ya el pulmón vuelve a estar completamente expandido. Vale, ¿qué pasa? Que las maniobras de reclutamiento sí nos abren los alvéolos, pero no son maniobras que sean inocuas. Tiene una serie de complicaciones. Y es que cuando hacemos una maniobra de reclutamiento tenemos el riesgo de producir una lesión pulmonar por sobredistensión. Lo único que tenemos que tener en cuenta que los valores que utilizamos para las maniobras de reclutamiento en pulmones sanos se encuentran mucho por debajo de las que pueden tener lesiones graves en el paciente. Y es que se ha visto que para producir un neumotórax es necesario mantener durante un tiempo una presión transpulmonar superior a 60 centímetros de agua. Y como hemos dicho,
las presiones que utilizamos habitualmente se encuentran como máximo a 40. Además, otro efecto importante que todos conocemos con las maniobras de reclutamiento es los efectos que tienen sobre la hemodinámica del paciente. Y estos se deben, por un lado, por una disminución de la precarga del ventrículo derecho al estar disminuido el retorno venoso y por un aumento de la poscarga del ventrículo derecho al aumentar también la presión pulmonar, que acaba desplazando por la interdependencia de los dos ventrículos el septo y comprometiendo también el llenado del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que se traduce en hipotensión en el monitor. Esto no se produce en todos los pacientes y se ha visto que tiene mayor repercusión en aquellos que se encuentran previamente hipovolémicos. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de este efecto que deteriora la hemodinámica del paciente durante el reclutamiento, la mayoría se recupera como máximo a los 20 minutos de la maniobra y a largo plazo se ha visto que puede mejorar el gasto cardíaco, pues a consecuencia de haber disminuido las resistencias vasculares pulmonares. En este estudio que os he dejado aquí, pues se vio que los pacientes que eran sometidos a maniobras de reclutamiento tenían un aumento del índice cardíaco a nivel postquirúrgico. Ahora vamos a resolver un poco las preguntas más frecuentes que tenemos sobre ventilación, sobre las maniobras de reclutamiento. Por un lado, nos planteamos a qué personas le vamos a aplicar estas maniobras. Pues si hemos dicho que tras la inducción anestésica un 90% de los pacientes acaban con colapso pulmonar, es lógico pensar que como rutina se podría aplicar sobre todo en los pacientes. Sin embargo, hemos dicho que el grado de colapso es diferente en unos y otros. Y he dejado aquí recogido en los pacientes en los que podría ser más beneficioso plantearnos estas maniobras, que son aquellos que tienen más riesgo de sufrir el colapso. Como vemos, son aquellos sobre todo de los que hemos hablado en los que está afectada la driving pressure, pues son pacientes que se someten, pacientes obesos, sometidos a cirugía laparoscópica, a posición de Trendelenburg y luego también los niños menores de 6 años y los pacientes a partir de 30. Sin embargo, creo que es más interesante hablar de, más que de los pacientes en los que sí se podría hacer, aquellos en los que nos deberíamos plantear si queremos hacer las maniobras. Y os he dejado aquí recogidos en estas dos tablas esos pacientes en los que sería una contraindicación realizar el reclutamiento, que son principalmente aquellos que tienen una hipotensión grave no controlada y aquellos en los que no podemos garantizar como el estanco de la tensión que vamos a aplicar, que serían aquellos con traumatismo craneoencefálico, hipertensión intracraneal, aunque recientemente se ha visto que esto puede estar en duda y se podrían intentar realizar, y bueno, y las que tenemos aquí. Y luego también tenemos, he dejado como en amarillo naranja, situaciones en las que no está per se contraindicado realizar el reclutamiento, pero nos deberíamos plantear si realmente nos va a aportar un beneficio. Y son aquellos pacientes en los que el riesgo de colapso pulmonar es bajo, o el porcentaje es más bajo, como en los pacientes sanos entre 6 y 25 años, y luego en aquellos en los que tienen atelectasias o colapso muy focal, como aquellos en los que son aquellos con una neumonía unilateral o lesiones focales en las pruebas de imagen. Vale, otras preguntas que nos vamos a hacer es, ¿cuándo realizamos las maniobras de reclutamiento? Pues hemos dicho antes que se recomienda hacerla en los pacientes tras la inducción anestésica y antes de que el cirujano comience la intervención. ¿Por qué? Porque al final hemos dicho que el colapso pulmonar se produce como consecuencia de la inducción anestésica. Entonces, cuanto más esperemos a hacer la maniobra de reclutamiento, más tiempo va a estar ese pulmón colapsándose y expandiéndose todo el rato y más riesgo de producir la lesión. Entonces, incluso en pacientes que van a ser sometidos a la laparoscopia, en pacientes en los que se va a modificar la posición quirúrgica, es recomendable hacerlo antes de empezar. Excepción, los pacientes sometidos a cirugía torácica, porque se ha visto que el expandir este pulmón y las maniobras de reclutamiento y de PIP pueden dificultar luego el colapso del pulmón que se va a operar. Entonces, en esto sí que se ha visto que es recomendable hacerlo tras haber dejado al paciente en ventilación unipulmonar. Otra pregunta que se nos puede plantear es, ¿repetimos la maniobra en algún punto durante la cirugía?
Pues en general, si mantenemos a los pacientes con una PIP adecuada, no tendría el pulmón por qué volver a colapsarse. Pero sí que tenemos una serie de excepciones en las que es recomendable repetir la maniobra. Uno de ellos son los pacientes que se someten a cirugía laparoscópica tras la insuflación del neumoperitoneo por estos cambios en la presión pleural que hemos definido. Otro sería en los pacientes de cirugía cardíaca tras la salida de bomba. Y en el resto de pacientes lo haremos cuando sospechemos que ha vuelto a haber un colapso pulmonar. ¿Y esto cuándo es? Pues en pacientes que tienen una caída mantenida de la complianza asociado a un evento hipoxémico y en los que hemos descartado otras posibles causas de esto. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacemos la maniobra de reclutamiento. Pues clásicamente se han definido 3 estrategias. La primera de ellas es la maniobra con el backing o la maniobra con la bolsa del sistema, que a día de hoy es una maniobra que está completamente contraindicada. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar la presión que estamos aplicando, podemos llegar a ejercer presiones muy elevadas que acaben produciendo rotura alveolar y además tras la maniobra no nos permite mantener la PIP, por lo que el pulmón en cuanto terminemos se va a volver a colapsar. Las siguientes maniobras consisten en mantener una CPAP de aproximadamente 40 centímetros de agua durante unos 40 segundos y luego volver a los parámetros ventilatorios iniciales. Estas maniobras pueden utilizarse, pero se ha visto que son más lesivas para el pulmón que las maniobras altamente recomendadas que voy a explicar a continuación, que pueden tener una mayor repercusión hemodinámica y además nos permiten calcular después la PIP óptima que dejará en el paciente. Por último, las únicas maniobras que a día de hoy están recomendadas, son las de escalonadas con un ciclado en presión control. Y es que estas maniobras son más seguras, más eficaces, menos lesivas para el pulmón, con menos repercusión hemodinámica y además nos permiten estimar posteriormente la PIC que podremos dejar en el paciente para evitar el recolapso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, antes de iniciar una maniobra de reclutamiento, importante tener en cuenta 2 cosas. Primero, que hayamos descartado que el paciente tenga alguna de las complicaciones, de las contraindicaciones que hemos dicho por las que no haríamos la maniobra. Y por otro lado, que tenga un nivel de profundidad anestésica adecuado para que no nos luche contra el respirador cuando apliquemos las maniobras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar al paciente a un modo controlado por presión. Vamos a dejar una presión inspiratoria fija entre 15 y 20 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria entre 10 y 20 respiraciones por minuto. Antiguamente se recomendaba modificar la relación inspiración-expiración a 1:1, porque se vio que esto podía aumentar el tiempo de reclutamiento en los pacientes y ser beneficioso para optimizar la maniobra y hacerla más rápido. Sin embargo, se ha visto que esto en pacientes que no tienen lesión pulmonar, en pacientes con pulmones sanos, puede favorecer el atrapamiento aéreo y la autopip. Por lo tanto, a día de hoy no se recomienda hacer de forma estandarizada a todos los pacientes. Una vez tenemos los parámetros estos modificados, lo que vamos a hacer es ir aumentando la PIP de 5 en 5 y dejando en cada estación entre 3 y 5 ciclos respiratorios. Vamos a ir haciendo esto de forma escalonada hasta llegar a una presión máxima de 40 centímetros de agua. Cuando hemos llegado aquí, vamos a dejar en esta presión entre 15 y 30 segundos al paciente y con esto tendremos la maniobra de reclutamiento hecha y nos dará tiempo a que se expanda el pulmón. Tenemos que tener en cuenta una serie de medidas en pacientes que tengan una lesión pulmonar y es que en esto sí que se ha visto un beneficio en aumentar la relación IE a 1:1. Recordemos que tenemos que aumentar la presión pico todavía un poco más, hasta 45-50 centímetros de agua y tenemos que dejar la maniobra durante más tiempo, que hemos dicho que es 2 minutos. Después de esto pasaremos a la siguiente parte, que es la titulación de la PIP, que la voy a explicar más adelante. Bueno, ¿qué pasa con la PIP? Que hay consenso sobre el beneficio de dejar un nivel de PIP al paciente para evitar este colapso pulmonar del que hemos hablado. Lo que no está claro es cuánta PIP tenemos que dejar. Se han hecho múltiples estudios comparando PIPs altas con PIPs bajas, distintos valores de PIP y no se ha visto beneficio de unos respecto a otros.
O sea, estos son de los 3 estudios más grandes que se han hecho para intentar comparar los valores de PIB y en ninguno de ellos se ha llegado a un consenso. Incluso en el 2022, Campos publicó un metaanálisis en el que, uy, no se ve, bueno, ahí se veía el titular. Publicó un metaanálisis en el que analizaba estos 3 estudios y vio que no se encontraban diferencias estadísticamente significativas en el uso de pips altas versus bajas, teniendo como valor límite una pip de 5. Sin embargo, he dejado esta gráfica porque hizo también un análisis de esos grupos y cabe destacar que en el único grupo en el que se consiguió una P estadísticamente significativa es en las pacientes con cirugía laparoscópica, que en los que se vio que dejar PIPs altas disminuía el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Esto puede tener relación con todo lo que hemos ido explicando, de que en estos pacientes, al aumentar la presión transpulmonar y tener más tendencia al colapso, pues puede ser beneficioso dejar valores de PIB más altos. Sin embargo, como no he dicho que no hay consenso con un valor de PIB estandarizado para todos los pacientes, lo que está más en boga hoy en día y lo que tenemos cada vez más a la vanguardia en la medicina es realizar una estrategia individualizada. Este estudio, publicado en el 2025, o sea, este año hace nada, en el British Journal, recoge la estrategia de Open Lung Approach individualizada y nos explica cómo obtener un valor de PIB óptimo para cada paciente. Vamos a explicar un poco cómo se haría. Hemos terminado la maniobra de reclutamiento que hemos explicado antes en nuestro paciente y lo que vamos a hacer ahora es encontrar el punto de cierre de los alveolos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar, una vez terminada la maniobra, al paciente a volumen control. Vamos a determinar el tidal que queremos y vamos a ir bajando la PIP de 2 en 2 y vamos a ir dejando esto entre 3 y 5 ciclos respiratorios, igual que antes. Y nos vamos a ir fijando en la compliance del sistema. Vamos a buscar el punto a partir del cual, o sea, vamos a ir viendo cómo la complianza va subiendo poco a poco y luego va a empezar a bajar. Este punto en el que la complianza es máxima es el punto de cierre del pulmón. Y lo que tenemos que hacer es volver a hacer otra maniobra de reclutamiento y dejar la PIP 2 puntos por encima de este punto de cierre que hemos encontrado. La pregunta es, ¿por qué 2 puntos por encima y no lo mismo? Pues he dejado aquí esta gráfica de un estudio que se hizo hace bastante sobre pulmones de cerdo, o sea, un estudio de TAC sobre pulmones de cerdo aplicando distintas, y lo que se evaluaba es la complianza respecto al volumen de pulmón colapsado en imágenes de TAC. Y podemos ver, si nos fijamos aquí en la gráfica verde, que es la complianza, cómo a medida que bajamos la PIP, la complianza va aumentando hasta que llega a un punto máximo y luego volverá a bajar. Este que está señalado con líneas rojas es el punto de cierre. Pero si nos fijamos en el porcentaje de pulmón colapsado, vemos que ya aquí en este punto de cierre ha aumentado un poco el grado de colapso pulmonar. Es por eso que si nos vamos 2 puntos por encima, vemos que aquí no hay colapso y es más beneficioso dejarlo así para evitar esto. Aquí por último os he dejado de este estudio que os he puesto de 2025 un resumen de lo que he explicado de la estrategia de reclutamiento y de búsqueda de la PIP óptima, que bueno, lo he dejado para vuestra consulta. Y así como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que la ventilación de protección pulmonar ha demostrado disminuir la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias y la mortalidad en los pacientes que se someten a ventilación mecánica para cirugía. Que esta estrategia consiste en el volumen tidal entre 6 y 8 mililitros, una driving pressure por debajo de 15 y una estrategia de pulmón abierto para evitar las lesiones pulmonares que hemos descrito. Y como notas así, tips, tener en cuenta que la presión transpulmonar puede ser útil en aquellos casos en los que la medida de la driving pressure no es fiable y que las maniobras únicas recomendadas actualmente para el reclutamiento pulmonar son las escalonadas con ciclado en presión control y titulación posterior de la PIP óptima individualizada para encontrar el punto de cierre pulmonar. Y esto es todo. ¿Preguntas?